Habíamos quedado aquí en la cuestión de que eh, parecen sutiles las distinciones, pero son de capital importancia. Es decir, el, el- el corredor por el que el medio virtuoso de la concepción de la sociedad de, de Tomás de Aquino pasa entre el colectivismo o el sustancialismo, mejor dicho, de tinte totalitario y el individualismo que concibe la sociedad como una ficción. Como digo, el corredor es estrecho porque de alguna forma tira centros a los dos costados esta concepción. Y ese texto que tenemos ahí, que lo terminamos leyendo la clase pasada, para mí es decisivo. Lo resumo brevemente en esto. Es decir, Tomás dice, la acción de un hombre puede considerarse de dos modos, en tanto acción singular que no atañe al resto de, de, la colectividad, del grupo, de la comunidad, ¿sí? Le podríamos llamar acción privada a esa acción, ¿sí? Pero hay otras acciones que no son privadas y también son personales, ¿sí? Son acciones singulares que tienen repercusiones comunitarias, colectivas. Este, Se pueden dar muchos ejemplos, este, pero yo ponía el ejemplo de un gobernante que, bueno, tiene acciones muchas que no repercuten en el interés, en el bien o mal de la comunidad que gobiernan. Otras, en cambio, incluso aparentemente podría ser que no repercutan y sí repercuten, ¿sí? Entonces, la naturaleza de esta segunda acción es lo que a veces en nuestro sentido común se escapa. Es decir, las acciones que hacemos que sí repercuten. Y ese tipo de acciones, que no son todas, pero de acuerdo a la publicidad de la persona, van a ser más o menos, tiene que ver con lo que ahí Santo Tomás llama oficio, ¿sí? Es decir, uno hace cosas como persona singular y otras cosas, muchas, las hace en cuanto ejerce un oficio. Por ejemplo, en este momento yo estoy ejerciendo el oficio de profesor. Ustedes están ejerciendo activamente, hay que decirlo, la acción de alumnos. Bueno, profe, yo no hago nada. No, sí. O sea, el alumno que, por ejemplo, supongamos, ¿no? Si hay un alumno interrumpe con preguntas que no vienen al caso, no quiero disuadir acá que no hagan preguntas, pero digo, estaría ejerciendo mal, pero o si no atienden o ejercen bien la acción de alumnos si ustedes atiendan, hacen buenas preguntas y más que nada si después eso les sirve para hacer un buen examen, etcétera, ¿no? Es decir, hay oficios, hay funciones sociales que uno ejerce constantemente porque el hombre vive atravesado por comunidades o sociedades en las que uno está inserto, ¿sí? Por tanto, hay que
prestar atención a entender que Tomás revela la importancia de valorar explícitamente la existencia de una operación corporativa, ¿sí? Una operación corporativa, como le llama en algún texto de atrás, aliqua operatio que est propria totius, ¿sí? Alguna operación que es propia del todo. Ahí dice, ahí habla más en este sentido, en este último texto, habla de las operaciones personales que pertenecen al todo. Pero en un texto anterior, a ver, hablaba de acá, ¿sí? En esta. Ese todo, no obstante, tiene alguna operación que no es propia de algunas partes, sino del todo mismo, ¿sí? Del todo mismo. Entonces, uno dice, bueno, pero eso es sustancialismo. No es colectivismo o sustancialismo, es simplemente reconocimiento de la realidad de una acción colectiva que cuando se analiza efectivamente la realidad de esa acción colectiva, para no caer en el sustancialismo, es la suma cualificada de las acciones de las partes en cuanto atañen al todo. Eso es lo que nos da, nos da a entender específicamente este último texto, ¿sí? Es decir, no cualquier acción individual sumada da un fruto colectivo, porque, como digo, si yo en mi casa tomo agua, Coca-Cola o vino, bueno, uno puede decir, bueno, sí, si usted toma vino antes de venir a la clase, no va a tener la concentración. Bueno, podría ser, pero es un poco, es un poco indirecto el análisis en ese sentido, ¿sí? Entonces, esa es la realidad de la universitas, en tanto unitas ordinis, que se traslada, se manifiesta en una acción que es propia del todo. Y fíjense cómo esto se constata incluso en un pensador que probablemente no haya leído directamente nunca a Tomás de Aquino. Desde luego creo que no lo debe citar nunca. Hace algún texto puede nombrarlo, que es uno de los fundadores del liberalismo moderno, del liberalismo político, es Benjamin Constant, un autor de fines del siglo XIX, del siglo XVIII, más principios del XIX. Porque allí, en este texto que vamos a leer, que son dos diapositivas, Benjamin Constant también habla a Benjamin Constant sobre todo le interesa marcar el valor de las acciones individuales, pero indirectamente está reconociendo que hay un bien, un fin, un interés, le llama, de la totalidad, de la totalidad, que es el llamado bien común o interés común, ¿sí? Allí Benjamin Constant dice que es una fuente de error continua la confusión constante del interés común con el interés de todos. El interés común o bien común, le podemos llamar, no concierne sino al cuerpo colectivo, ¿sí? El interés de todos, en cambio, no es otra cosa que los intereses de cada uno considerados juntos. Le podemos llamar a esto bienes individuales considerados en su íntegra totalidad. Eso es lo que conforma, lo que compone el interés
de todos, ¿sí? Es decir, y el ejemplo que da es el siguiente para entender en qué consiste el interés de todos, distinto al interés común. La porción de fortuna que algunos individuos ponen en común es la fortuna común, ¿sí? Por ejemplo, con la paga de impuestos, uno colabora a la fortuna común de un municipio, un estado del grado que sea, ¿sí? Pero dice Constant, podría llamarse al conjunto de lo que queda a cada uno de los socios o ciudadanos o integrantes de una sociedad, comunidad, de una empresa, ciudadano de Estado, digo, la fortuna de todos, sin ser la fortuna común. No es la misma cosa, es una suma de fortunas particulares, independientes una de otra, que no se confunden, que no constituyen una totalidad, ¿sí? La asociación, empresa o cuerpo político bien puede disponer de la fortuna común, puede disponer de los impuestos que los ciudadanos pagan, pero no puede disponer de la fortuna de todos, es decir, de la fortuna del dinero que le corresponde a cada uno. Eso no puede disponer la autoridad competente en ese caso. Es un error inferir del hecho de que un objeto interesa a todos los miembros de una sociedad que sea un objeto de interés común, dice. Puede no ser más que un objeto que interesa a cada uno como individuo privado. La religión, por ejemplo, es uno de esos casos, ¿sí? En este caso, Constante está diciendo, y Tomás de Aquino también lo sostiene a esta misma idea, ¿no? Yo no he puesto el texto ahí de Santo Tomás, pero la religión, la fe, es algo que interesa a muchos en una sociedad política, pero no es de orden político, no es un bien político común. Tomás de Aquino coincide plenamente con esta idea, es decir, o más bien, porque Tomás es anterior, Constante está coincidiendo plenamente en que la religión puede ser, supongamos, el interés de todos, sin excluir a nadie, pero eso no hace a el interés común político, porque la autoridad política no tiene que, digamos, entrometerse en las cuestiones de religión, de fe, ¿no? Habrá otra autoridad común política que es la iglesia o la comunidad que sea, ¿no? La sinagoga, ¿cómo es? El templo islámico, ahora se me fue el nombre, o la pagoda china, qué sé yo. Pero entonces ahí está el asunto, ¿no? Que hay una jurisdicción, la conclusión es la siguiente: la autoridad política siempre debe ejercer sobre el interés común, pero no el de todos. A no ser en la medida en que el interés común también resulte comprometido en ese ejercicio de muchos. A veces hay intersecciones, obviamente, ¿no? Si la religión impide puede ser, por ejemplo, la práctica religiosa impide la paz común, obviamente que la autoridad política puede entrometerse a ver qué pasa ahí con esa práctica, ¿no? Pero, bueno, se entiende, ¿no? Entonces, visto esta cuestión de la forma. Por cierto, acabo de subir ayer, me parece que, o antes de ayer, un texto que me acaban de publicar con un colega en el que de la página 2 a la 21 narro, digamos, citando estos textos, no a Constant, pero sí a Tomás de Aquino, la concepción de sociedad, digo,
como forma virtuosa entre el sustancialismo y el individualismo, digo, para tener un texto de soporte que no había puesto ninguno, estaba justamente a la espera de publicar eso, ¿no? En una revista española de derecho canónico lo hemos publicado. Bueno, entonces con eso terminamos la reflexión sobre la forma de la forma como unidad de orden, coordinación de la comunidad política y siempre gracias Jonathan, siempre se tiene en cuenta, como y es el primer artículo que firmo como profesor de la Universidad Gabriela Mistral, ¿no? Siempre la sociedad como una unidad de orden tiene que tener un fin, porque si no sería algo estático, es decir, la sociedad es un orden de relación en el cual hay un fin que conseguir. Hay actuaciones que se coordinan para formar una actuación unitaria en búsqueda de un fin. Por eso se habla de bien común, de fin común, ¿sí? Bueno. Pero pasamos al siguiente punto, que es el análisis de ciertos conceptos que concretan esta cuestión del grupo social. Este punto le podemos llamar, como le llamo, la institucionalización de la sociabilidad del hombre, ¿sí? Y lo hago a partir del libro de Maritain, de Jacques Maritain, El hombre y el Estado. Maritain era francés, pero exiliado en Estados Unidos, escribe ese libro, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tal como figura en ese esquema, los conceptos fundamentales son esos 6, porque la sociedad es un concepto más general que se concreta en el concepto de comunidad o cuerpo, de sociedad política o cuerpo político, ¿sí? Y el concepto de comunidad, que está a la base del concepto de sociedad, se concreta en el concepto de nación, que es la base ética de la sociedad, como ven. Después de ver este esquema vamos a ir a cada uno de los conceptos, pero quiero primero mostrar el esquema. Esa conjunción de comunidad y sociedad, o esa articulación de comunidad y sociedad, da por resultado la sociedad política, que se puede desgranar en dos conceptos, el concepto de pueblo y el concepto de Estado, porque el Estado no ha entendido justamente como sociedad política, no como un todo, sino como el órgano burocrático estatal. Bueno, es algo que el pueblo se da a sí mismo para gobernarse, para autogobernarse de forma adecuada. Por tanto, la flecha que va desde sociedad política va hacia el medio, es decir, de pueblo y Estado. El concepto de pueblo, como veremos, es un concepto que por lo menos acá en la Argentina está devaluado porque se lo suele asociar simbióticamente con el concepto de populismo, ¿no? Pero el concepto de pueblo no... Históricamente sería un reduccionismo muy burdo pensar que todo aquel que diga pueblo está abogando por una filosofía populista que justamente es la degradación del pueblo, ¿no? Es decir, el populismo es un pueblo desbocado, demagógicamente concebido, y no como lo concebía Cicerón, que es el conjunto de personas unidas por la ley, la amistad y el bien común, como aparece ahí. ¿Sí? Bueno, ok, en Chile también, ok, está bien. Bueno, por eso es muy importante atender a los populistas que hablan inglés. Uno habla en inglés, entonces ya todo es wow, ¿no?
decir, uno habla de Lincoln, no, Lincoln no va a ser populista. Bueno, Lincoln era una especie de populista norteamericano, pero no populista porque justamente tenía en cuenta la ley y tal. O Gladstone en Inglaterra, ¿no? Bueno, pero como vivimos en Sudamérica, entonces todo aquel que defiende el pueblo no es populista, ¿no? No, es decir, qué estupidez estamos hablando, ¿no? Bueno. El concepto de amistad, como veremos, es muy importante porque es no solo la forma que debe animar a una comunidad o nación, sino incluso de alguna forma es el fin de la sociedad política. El fin por el que nos unimos, uno de los fines, es decir, más allá de los fines concretos que podemos poner, eso lo vamos a ver a la hora de analizar el fin, es ser amigos entre nosotros, es decir, ser amigos entre los que conformamos la sociedad, ¿no? En el caso de la sociedad política, los que conformamos esa sociedad. En este caso, acuérdense, por ejemplo, esta es una sociedad que trasciende la política porque la sociedad universitaria, en concreto esta de la Gabriela Mistral, digamos, hace que personas que pertenecen a diferentes sociedades políticas cultivemos una amistad social, es decir, amistad entre profesores, alumnos, eso forma la universidad, ¿sí? Bueno, entonces ese esquema nos va a guiar para entender justamente cada una de las definiciones que vamos a ver a continuación, empezando por las de comunidad y la de sociedad, ¿sí? Hay un libro canónico al respecto que se llama justamente Comunidad y Sociedad, de un sociólogo alemán de principios del siglo XX, Ferdinand Tönnies, Comunidad y Sociedad. No me acuerdo ahora el original en alemán, Gemeinschaft und Gesellschaft, algo así, ¿no? Bueno, Maritain, de donde saco yo las definiciones, estas citas obviamente tienen en cuenta varios de estos textos canónicos. Entonces, ¿qué es la comunidad? Aquella asociación de hombres que tiene por objeto de su unificación un hecho prepolítico, es decir, que precede a las determinaciones de la inteligencia y la voluntad humanas y que actúa independientemente de ellas, ¿sí? Porque la inteligencia y la voluntad ya son parte de la sociedad. La comunidad es la unificación prepolítica, es decir, más instintiva, ¿sí? Que crean una psiquis común inconsciente, ¿sí? Esas determinaciones prepolíticas. Sentimientos y estados psicológicos comunes y costumbres comunes. Es decir, hablamos de la nación araucana, hablamos de la nación mapuche, son comunidades, ¿sí? Es decir, dentro de un estado pueden existir varias naciones. Bueno, son ciertas tradiciones, ciertos sentimientos, ciertas formas de concebir la vida, que hace que las personas se reúnan, ¿sí? Por eso, en contraste con la noción de comunidad, aparece la noción de sociedad, que es aquella asociación de hombres que sí tiene por objeto de su unificación ya una tarea a realizar, un fin que alcanzar, que depende, sí, de las determinaciones de la inteligencia y la voluntad humana. En la sociedad ya hay un contrato voluntario de asociación, inteligente y voluntario, que requiere algo más que unas determinaciones, una psiquis inconsciente común. Requiere una serie de leyes escritas, una serie de normas, autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Y un fin también deliberado, ya veremos cuando aparezca la cuestión del fin. Voy a prender la luz que me estoy quedando a oscuras.
De esa forma, la comunidad es un producto del instinto y la herencia en circunstancias dadas y armazones históricos determinados. La sociedad, en cambio, es un resultante de la razón y de la fuerza moral. Bueno, entonces, como dije a la hora de presentar el cuadro, esas dos nociones están a la base, o se concretan, mejor dicho, se especifican en las nociones de nación y de sociedad política o cuerpo político, ¿no? Maritain dice, la nación es una comunidad, no una sociedad. Una comunidad de gentes que advierten cómo la historia las ha hecho. ¿Sí? Acá el concepto, yo cité el concepto de tradición, pero el concepto de historia es muy importante. Que valoren su pasado y que se aman a sí mismas tal cual saben o se imaginan ser, con una especie de inevitable introversión, es decir, vuelta hacia el interior, hacia sí mismo, hacia los propios sentimientos, tradiciones, formas de ser. Es decir, sin todavía hacer intervenir de forma plena las determinaciones de inteligencia y voluntad. No quiere decir que no haya inteligencia y voluntad, pero no de forma plena como lo tiene que haber en la sociedad política. Porque la sociedad política justamente es aquella comunidad impuesta por naturaleza y lograda por razón, es la más perfecta de las sociedades temporales. Es decir, es la polis, es lo que Aristóteles llama la polis, los latinos la civitas, eso es el cuerpo político, es decir, la sociedad perfecta. Es una realidad humana concreta y total que tiende a un bien humano concreto y total, el bien común. ¿Sí? En las naciones modernas a veces se dibuja un poco cuál sería la comunidad perfecta, porque hay grados y comunidades incluidas unas en otras, pero bueno, podemos decir que las naciones-estado serían, ¿sí? Pero fíjense cómo las naciones-estado albergan en su interior provincias, regiones, municipios, ¿no? Entonces ahí la cosa no queda bien claro cuál es exactamente esa más perfecta de las sociedades temporales, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que es la nación-estado, ¿no? La justicia es una condición primordial para la existencia del cuerpo político, dice Maritain, pero la amistad es su expresión vital. Es decir, no basta con la justicia para que funcione bien el cuerpo político, la sociedad política. Tiene que haber una savia que es la savia de la amistad, ¿no? No solamente de la justicia en un sentido más coactivo, si se quiere. Bien, entonces, avanzando un poco, podemos considerar ahora la noción de Estado. ¿Cuál es la relación de esa sociedad o cuerpo político con el Estado? ¿Sí? Bueno, el Estado, en esta concepción que vamos a ver, siguiendo a Maritain, es la parte más sobresaliente de ese todo que constituye el cuerpo político. Que sea la parte más sobresaliente, como diremos a continuación, no significa que es un órgano de privilegios, digamos, ¿no? Como dice ahí al final en la diapositiva. Simplemente es aquella parte del cuerpo político especialmente interesada y preparada en el mantenimiento de la ley, el fomento del bien común y el orden público, así como la administración de los asuntos públicos. El Estado es una parte que se especializa en los intereses del todo, según vimos antes,
cuando hablamos de interés común o bien común. ¿Sí? Materialmente considerado, se trata de un haz de instituciones combinadas que forman una máquina situada en la cima. Por eso, lo de la parte sobresaliente tiene que ver con eso. Hay que verlo en términos de oficio, de función, no de mayor importancia al Estado. Es decir, quizás profe, no, eso es un poco utópico, ¿no? Bueno, quizás estamos mal acostumbrados en que los políticos sean gente privilegiada. ¿Sí? Ahí le doy la derecha al discurso, no voy a decir a la acción del presidente de la Nación Argentina, que por otro lado le robó la idea al dirigirse peyorativamente a la política como casta, como grupo de gente privilegiada, se la robó a la izquierda española, que fue el inventor de esa denominación. El partido político Podemos de España fue el que habló de la casta política. Pero está bien, es decir, que sea un órgano facultado para utilizar el poder y la coerción, integrado por expertos, como dice Maritena ahí, o especialistas en ordenamiento y bienestar público, no significa que sea un órgano de gente que tenga especial privilegio ante la ley. Quiero decir, cuando hablo de privilegio, es decir, que sean más importantes que el resto de los ciudadanos. Son ciudadanos puestos ahí por el conjunto de la ciudadanía porque supuestamente están preparados para atender a los intereses comunes. Por eso es importante lo que aclara Maritain. Cuando decimos que el Estado es la parte superior del cuerpo colectivo, significamos que es superior a los restantes órganos o partes colectivas de ese cuerpo, pero no que sea superior al cuerpo político en sí. ¿Ok? Es un instrumento suyo, al servicio del todo. Claro, estamos haciendo filosofía política, no estamos analizando cómo se dan las cosas de hecho, sino desde un punto de vista más ideal o normativo. ¿Sí? Después la realidad es que el Estado es corrupto, el Estado es casta, el Estado está lleno de gente inservible, de ñoquis decimos acá. No sé cómo se dirá en Chile, ¿no? Acá en Argentina el funcionario estatal que cobra y no trabaja mucho o trabaja mal se dice ñoqui. ¿Por qué ñoqui? Saben lo que son los ñoquis, ¿no? Del italiano gnocchi, no sé si se comen ñoquis ahí en Chile, ¿no? Es decir, ok. El ñoqui acá se dice porque hay una costumbre argentina que es comer ñoqui los 29 de cada mes. Creo que poca gente ya usa esa costumbre, ¿no? Entonces, el funcionario estatal que va los 29 a hacer acto de aparición a la oficina estatal para que le paguen el primero, ¿no? O los primeros días. Bueno. Esa es la cuestión ahí de los ñoquis, si no lo saben. Ok, entonces vayamos justamente al último de los conceptos que quedaba pendiente de revisar, que es el concepto justamente de pueblo. Pueblo es la multitud de personas, según Maritain, que unidas bajo leyes justas por la mutua amistad y para el bien común de sus humanas existencias, constituyen una sociedad política o un cuerpo político. Y acá el concepto de pueblo casi está tomado literalmente de Cicerón, que así lo define al populus romanus, ¿no? ¿Qué era Roma? Senatus populusque romanus, ¿no? Es decir, Estado y pueblo romano.
Entonces uno dice, ¿para qué redundar los conceptos si lo que has dicho ahí es prácticamente lo mismo que se dijo de sociedad política? No. Es decir, el concepto de pueblo está un poco antes del concepto de sociedad porque lo trasciende de alguna forma, ¿no? Porque el concepto de pueblo es el concepto de las personas que caminan por este mundo terreno, pero, como va a decir Maritain en el siguiente slide, ¿no? Tiene un destino, en cierto modo, que trasciende. No lo puse ahí, pero trasciende a los fines meramente temporales, ¿sí? Un pueblo, es decir, el pueblo chileno, el pueblo argentino, se da un Estado, tiene unos fines temporales, políticos, pero también se puede considerar que es el mismo pueblo y que tiene una religión, por ejemplo, ¿no? O un sentimiento religioso, sí, que puede haber más de una religión quizás hoy en día, pero es decir, que quiere verse no solamente caminar en este mundo, sino alcanzar una patria trascendente, ¿sí? Por eso el concepto de pueblo y el de patria, que son muy romanos, están ligados, ¿sí? Porque patria es tierra de los padres, ¿no? Por tanto, el pueblo se da una sociedad política, un cuerpo con unas leyes, ¿no? Es un sujeto que quiere autogobernarse, pero de alguna forma trasciende lo temporal, ¿sí? Y de hecho, ahí estamos citando a Lincoln, que en su discurso de Gettysburg, famoso discurso, después de la batalla de Gettysburg, donde habían caído muchos soldados en la guerra de secesión del norte contra el sur, da esa famosa definición sintética pero compleja a la vez de lo que es la democracia. La democracia, como ustedes saben, es el poder del pueblo, ¿no? Demos, pueblo, kratos, poder. O gobierno del pueblo. Es decir, el poder del pueblo, es decir, el autogobierno, el gobierno, tiene tres aspectos. Tiene que ser del pueblo, gobierno del pueblo. Tiene que ser por el pueblo, autogobierno, ¿sí? Es decir, los representantes que nos gobiernan tienen que ser autorizados por el pueblo, representantes del pueblo. Y el fin de ese gobierno claramente no puede ser la casta, grupos privilegiados de políticos o empresarios, sino que tiene que ser el conjunto de la ciudadanía. Para el pueblo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo Lincoln, que es objeto del pequeño trabajo práctico que ustedes tienen que hacer, tenía como dos grandes conceptos que guiaban a su accionar, ¿no? Su accionar paciente, prudente, para acabar con... Uno, acabar con la esclavitud, ¿sí? Y el otro, unir a la nación norteamericana, ¿sí? La unión y la libertad, la unión que enfrente tenía la secesión, es decir, la ruptura de norte y sur, era uno de sus objetivos a cumplir, y la libertad que contrastaba tanto con la esclavitud era otro de los objetivos. ¿Ok? Bueno. Y finalmente entonces podemos ir a la última diapositiva, que es la de
la relación pueblo-estado, ¿no? Es decir, el pueblo está por encima del Estado, no es para el Estado. Justamente es al revés. Es el Estado el que está para el pueblo. El Estado, el órgano de gobierno, ¿no?, tiene que defender y proteger al pueblo en sus derechos y la mejora de sus vidas contra el egoísmo y el particularismo de los grupos o clases privilegiadas. ¿Cuáles podrían ser esos grupos o clases privilegiadas? Bueno, básicamente dos. Los mismos políticos que se la creen, es decir, que arrogándose el poder, la confianza que le da el pueblo, se sienten mejores que el pueblo, entonces se sienten grupos o clases privilegiadas. Exactamente. Y el otro conjunto sería los empresarios, es decir, la gente adinerada de una sociedad que se siente también superior al resto solamente porque tiene más dinero. Eso daría la oligarquía, es decir, la conjunción de capitalistas con políticos corruptos sería la oligarquía. Es decir, que forman un gobierno no popular, ¿no?, como quería Lincoln. Es decir, no un gobierno, no una auténtica democracia que sea gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Sería un gobierno, bueno, podría decir del pueblo en sentido general, por las castas políticas y para una serie de gente privilegiada. Entonces, bueno, todo esto obviamente es un poco general, pero ahí están los principios. Porque aparece se abre todo un abanico de, bueno, cuál es el rol del Estado, del poder estatal. En concreto, como dice ahí la diapositiva, la necesidad de descentralizar el poder estatal. ¿Ok? Es necesario que muchas funciones que en la actualidad ejerce el Estado se distribuyan en varios órganos autónomos de un cuerpo político de estructura pluralista. Uno dice, profe, pero eso es neoliberalismo. No, no es neoliberalismo eso. Porque el neoliberalismo o anarcocapitalismo lo que quiere es reducir o directamente destruir el poder político y tal, o sea, gobernar para los empresarios. Los empresarios, en cierto sentido, pondrían el poder político para que gobiernen para ellos. Acá lo que se trata es un poder fuerte, pero ubicado en su jurisdicción correcta. Es decir, no ejerciendo más funciones de las que debe, porque efectivamente, como ya decía el mismo Tomás de Aquino, por ejemplo, es decir, el privado hace mejor las cosas que o mejor dicho, el poder público hace peor las cosas que el privado, solo que a veces lo que ocurre es que el privado no le va a interesar o no va a querer, sea porque no corre por cuenta de su objetivo, o sea porque es egoísta, cualquiera de las dos, ciertas cosas, y ahí es donde aparece el principio de subsidiariedad. ¿En qué consiste el principio de subsidiariedad? Cuando los ciudadanos, digamos, no alcanzan a hacer ciertas cosas por sí mismos, entonces el Estado tiene que salir a subsidiar, a ayudar a que esa sociedad justamente no le falten ciertas riquezas que no tendrían si solo se dejara que los privados
hicieran lo que les interesa o lo que quieren, etc., ¿no? Entonces, por poner ejemplos concretos, es decir, hay ciertas investigaciones que los privados nunca harían de una sociedad, ¿no? Porque no le da rédito económico. Hace un tiempo yo veía un poco ahora, hace tiempo no veo la televisión chilena, pero se daba mucha importancia porque tienen un problema a largo plazo de escasez de agua, ¿no? En Chile. Bueno, entonces eso lo tiene que... ¿Quién va a investigar cómo subsanar, arreglar el tema de la escasez del agua? Bueno, evidentemente que los privados por sí mismos no lo van a hacer, tiene que ser el Estado. Hay un libro polémico, pero interesante, de una economista preferida por el Papa Francisco, Mariana Mazzucato, que se llama El Estado Emprendedor, ¿sí? Es decir, ese libro de Mariana Mazzucato muestra que es mentira que los privados son los grandes emprendedores y tal. Detrás de los grandes descubrimientos de investigación en Estados Unidos, en Silicon Valley, etcétera, está el Estado norteamericano ahí, invirtiendo y tal, ¿no? Bueno. Entonces, el pluralismo no es solamente una cuestión de poderes privados que no se mete el Estado, no. A veces los poderes privados pueden conspirar contra el pluralismo y tiene que intervenir el Estado. El riesgo del Estado es que el Estado se ponga a hacer cosas que el privado los puede hacer mejor y los tiene que hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que obligar a que el privado lo haga en ese caso y controlar que lo haga bien y no hacerlo él. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, me parece perfecto que eso pueda tener realidad, porque evidentemente que después la realidad es muy complicada. Bueno, vamos a parar acá la clase de hoy porque prácticamente, digamos, ahí están las cosas, ¿no? Pero podemos intercambiar un poco ahora como el amigo Pablo que pone ese comentario, ¿no? Es decir, el concepto de pluralismo para Maritain, que es liberal, pero un liberal no libertario, ¿sí? Es fundamental. Es decir, porque el concepto de pluralismo hace a la riqueza de una sociedad, pero que no porque haya estrechez de intereses se deje de fomentar. Entonces, hay, como insisto en esto, allí donde los grupos particulares, privados, no les va a interesar invertir, ¿sí? Bueno, tiene que haber una ayuda, una intervención del Estado, o al menos para fomentar esa área, ¿sí? Ahí es donde se ve la vitalidad de la sociedad, ¿ok? Fomentando la iniciativa. Acá esa palabra es importante, ¿sí? La palabra iniciativa. Es decir, el Estado es mal actor cuando en vez de fomentar la iniciativa privada o de promover, la sofoca, la adormece, la tonta, ¿sí? En la discusión teórica, como digo, en estos principios generales es más o menos, no es tan difícil estar de acuerdo, pero después en la práctica, y es bastante, creo que es bastante diferente la realidad de Chile y de Argentina, en la práctica no es tan fácil poner justamente en práctica en su justa medida la cooperación de lo estatal con lo privado. Pero el anarcocapitalismo, que es la idea teórica de un libertario como nuestro presidente, que después en la práctica no la puede llevar porque sería
pegarse un tiro él en el pie, porque él es el presidente, pero él dice, yo soy el topo del Estado que quiere destruir. Bueno, eso llevaría a, no sé si ustedes conocen la experiencia de un pueblo norteamericano, donde un grupo de libertarios ganó, es un pueblo bastante pequeño, donde un grupo de libertarios triunfó políticamente y empezaron a poner en práctica la idea de que no haya un poder centralizado. Claro, ese, ¿sí? Hay un libro famoso, ¿no? Como no me acuerdo el título ahora, pero es muy interesante. Lo que ocurrió es eso, como dice Jonathan, que como no recogían la basura, empezaron, o sea, que si los privados hacían todo, los privados no se pusieron de acuerdo para recoger la basura, la iluminación de las calles, entonces empezaron los osos que vivían en los bosques cercanos a invadir al pueblo y creo que hasta hubo tragedias humanas. Bueno, ese es el problema, digamos, con el desequilibrio en este caso, exactamente opuesto al comunismo, que es la, la retracción, es decir, el retiro, retirement, dirían los ingleses, del poder estatal de una comunidad. ¿Sí? Yo personalmente tengo amigos acá que creen en eso en Argentina, entonces uno les pregunta, bueno, ¿cómo harías para arreglar las calles? ¿Cómo harías para...? Bueno, no, los vecinos se podrían... Es decir, es una utopía total, ¿no? Es decir, que retirado del Estado, los vecinos, o sea, encima que uno ya tiene en la vida muchas cosas para resolver y pensar y tal, si se tiene que poner a no solamente arreglar su propia casa, sino arreglar las cosas del exterior del municipio, todas y cada una de ellas, bueno, es un poco complicado, ¿no? Sí, es un tema muy complejo. Eh, creo que efectivamente, o sea, en la vida humana no hay nada tan esplendoroso ni nada tan desastroso, ¿no? Pero fíjense esto, acaban de darle el premio Nobel de Economía a tres profesores de Estados Unidos, cuya tesis principal por el cual le dieron el premio Nobel es que las sociedades que más prosperan económicamente son aquellas que tienen instituciones más sólidas. Tienen Estado de Derecho, rule of law en inglés, y ahí en Sudamérica ponen el ejemplo de que Chile, a pesar de varios problemas que tiene y tal, porque nadie está exento de problemas, ha crecido objetivamente a juicio de ellos, y yo creo que es verdad, más que Venezuela y Argentina, que han tenido más problemas de orden institucional. Y eso se ve en el caso de ustedes, que más allá de la bandera política del gobernante de turno, hay unas políticas de continuidad estatal. Ya va, en la clase que viene voy a anticipar la clase sobre la finalidad, ¿sí? Antes de entrar en el tema del poder político, una clase para que puedan tener más herramientas para hacer el trabajo del Lincoln. ¿Sí? Es decir, las metas que una sociedad se pone tienen que ver con fines más a mediano y largo plazo y consensuados en exactamente en la voluntad de todo un pueblo, ¿no? Entonces, por eso, como digo, Chile en ese sentido ha hecho mejor los deberes, ¿no? Lo que ocurre con Argentina es que es una sociedad sociológicamente más compleja que la chilena, ¿sí?
acá hay muchas... en Argentina hay muchas comunidades, eso que veíamos el concepto de comunidad, muchos intereses también contrapuestos. Bueno, hay una serie de dificultades que hace que ser político acá es mucho más difícil. O sea, ser presidente argentino es más difícil que ser presidente en Chile, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien lo que comenta Jonathan, es decir, de que a pesar de ese fuerte estallido social que tuvieron, más o menos el país siguió caminando por carreras institucionales. De hecho, se cambió de color político y bastante fuerte, porque en vez de, o sea, descriptivamente, sin valorar si eso es bueno o malo, no accedió alguien más radicalizado en ideas económicas de Piñera como Kast, quizás, ¿no? Sino que fue uno como Boric, que tenía ideas más socialistas, si se quiere, ¿no? Entonces, pero la institucionalidad efectivamente creo que está ahí a la vista, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que sí, la cuestión en política también es que una cosa son las ideas, la doctrina, la teoría, ¿sí? El peronismo es una mezcla muy compleja de teoría, doctrina política, económico-política, y después de práctica política de tipo maquiavélica. Entonces uno te van a definir el peronismo como el aparato que sirve para llegar al poder sin importar la doctrina. Y otros peronistas te van a hacer más hincapié en que lo que importa es la doctrina y la teoría, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que en este país, analizado así como desde un punto de vista objetivo, lo que falta es más discusión acerca de las teorías, de las doctrinas, para conseguir unos objetivos estatales comunes, consensuados, ¿no? En este sentido, quizás en Chile se discuta más. Uno prende la televisión chilena, CNN, y ve colegas que yo conozco en España. He charlado con algunos de ellos que lo vi aparecer. Bueno, y se discute un poco no solamente la coyuntura, la cuestión así más maquiavélica, sino también más, bueno, de filosofía de la historia, qué sé yo, de filosofía política, etc. Pero bueno, en fin, creo que si a alguno le interesa leer algo sobre el peronismo, yo le puedo recomendar un libro de un francés. Me escribe a mi correo y yo se lo mando. Un francés muy bueno que estudió el peronismo como fenómeno. Alain Rouquier, un intelectual francés brillante. Yo tengo el libro, de hecho, confieso que lo estoy leyendo en este momento, no lo he terminado, pero es realmente muy bueno, así que yo se los paso. Bueno, si no hay más dudas sobre esto, sobre esta clase, podemos ir cerrándola. Perfecto. Buenísimo. Bueno, yo después les voy a preguntar si alguno leyó el libro de Daniel Mansuy sobre Pinochet, a ver si me lo recomiendan o no.
Pero eso lo dejamos para otra discusión. Bueno. Ah, gracias, gracias. Gracias por la felicitación del Día del Profe. Gracias. Bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene, a esta misma hora y por este mismo canal. Que tengan una linda noche. Igualmente, muchas gracias.